Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y vamos a continuar con los problemas de física térmica. En esta parte nos dice acerca de la capacidad térmica. Nos pregunta lo siguiente. La capacidad térmica de un cuerpo es la energía necesaria para cambiar la temperatura del cuerpo en. Entonces, para esto, definición. ¿Qué es lo que nos dice la definición? Nos dice así. La capacidad térmica de un cuerpo es la cantidad de calor necesario, o también podemos llamar la energía necesaria para que un cuerpo varíe su temperatura. Puede ser en 1 grado Celsius, pero recuerda, es variar. Tiene que variar su temperatura en 1 grado Celsius o en un Kelvin. Esto sería la respuesta. La respuesta entonces es la A. Pero antes de continuar, nosotros ahora vamos a explicarte dos definiciones. Bueno, una definición. Y bien, entonces, ¿cuál sería esta definición operacional o llamado también fórmula? Entonces decimos, si tú tienes un cuerpo, y por favor, esto hay que entender mucho porque vamos a resolver problemas de este tipo. Si yo tengo un cuerpo y le voy a adicionar calor, no te olvides que cuando tú le adicionas calor, este cuerpo va a incrementar su temperatura. Al momento de incrementar su temperatura, debemos saber de que él tiene una capacidad como va a ir absorbiendo, en el caso de que estamos entregando calor, va a tener una capacidad de absorción de esa temperatura y de esta manera va a estar incrementando su temperatura. La fórmula va a ser la siguiente. Va a ser esta. La capacidad que tiene el cuerpo para absorber la energía debe ser igual a la cantidad de calor, pero por unidad de unidad de temperatura o por unidad de Kelvin. Entonces, su unidad, el calor siempre debe estar en joules, por favor aquí, calor siempre joules, y la temperatura puede estar en grados Celsius o también puede estar en Kelvin. Además, este triangulito de T significa cambio de temperatura, y ese cambio de temperatura debe ser temperatura final menos temperatura de inicio. Ahora, ¿qué fórmula nosotros vamos a utilizar de esto de aquí? Esto de aquí, este cambio de temperatura lo podemos pasar hacia el otro lado y tendríamos el famoso CAT. Calor es igual a la capacidad térmica por el cambio de temperatura. Esto sería el calor, conociendo la capacidad térmica. Muy bien, ahora sí, pasamos al siguiente problema. Bien, siguiente problema. El calor latente es la energía requerida para cambiar la fase de. ¿Qué es calor latente? Entonces, aquí debemos recordar qué es calor latente. Cuando nosotros tenemos una sustancia, por ejemplo, hielo, el hielo se encuentra a una cierta temperatura. Vamos a suponer que la temperatura, al momento de colocar aquí nuestro termómetro, su temperatura vale menos 20 grados Celsius. Entonces, a esa temperatura de menos 20 grados Celsius, vamos a colocar aquí una fuente de energía y vamos a comenzar a calentar el hielo. Al momento de observar qué es lo que va a ocurrir, vamos a ver de que esa cantidad de energía que va a pasar hacia el hielo va a comenzar a derretirlo poco a poco hasta que luego se convierta totalmente en agua. Eso es lo que podemos observar el día a día. Y cuando él se convierte en agua, después va a seguir calentándose y calentándose, la temperatura va a estar subiendo y va a llegar un momento donde el agua va a comenzar a botar burbujitas y al momento de colocar esas burbujitas tú vas a ver de que hay vapor. Todo ese proceso del agua lo vamos a utilizar para poder comprender qué es el calor latente. Y para esto vamos a hacer aquí un diagrama. Este diagrama lo vamos a necesitar en el futuro, pero ahora tienes que tener una visión de lo importante que es esto. Aquí está la temperatura inicial del cubo de hielo. Y cuando él va recibiendo energía, esa temperatura va a ir aumentando, pero como sólido, su temperatura como sólido va a ir aumentando hasta llegar a una temperatura de 0 grados. Cuando él llega a la temperatura de 0 grados, esa temperatura va a detenerse porque no va a haber cambios en esta temperatura y a esa temperatura va a haber un cambio de fase del sólido al líquido. Esto está de la fase sólida a la fase líquida y aquí está la transición. En esta transición es donde nosotros vamos a hablar del calor latente. Aquí, el calor latente. El calor latente lo vamos a simbolizar con la letra L. Esa letra L nos va a dar una información.
de la cantidad de calor necesaria para que esa masa de hielo se derrita. Entonces, el calor latente es el calor necesario por cada unidad de kilogramo. Esto deben ser las unidades. Entonces, las unidades aquí sería joules y aquí kilogramo. Entonces, el calor latente es una constante, es un valor constante que te da esa información. Y todos los materiales ya tienen un calor latente. Ya puedes saber cuánto es la energía que tú le debes dar al hielo para convertir, por ejemplo, medio kilo de hielo para convertirlo en agua. Y esto ya está dado a través de las tablas. Ahora, ¿qué más debe ocurrir en este proceso? Que la temperatura, como te había indicado, la temperatura no debe cambiar. En este proceso de cambio de fase del sólido al líquido, esa temperatura no cambia, no va a cambiar. Entonces, y de esta manera, nosotros ya podemos saber dónde debemos aplicar el calor latente, en esta región. Pero no es en la única región donde debemos aplicar el calor latente, porque después que todo el hielo se haya fusionado, ahora se convierte en agua y nuevamente su temperatura comienza a crecer, comienza a crecer, a crecer, a crecer y aumenta, aumenta hasta llegar a un punto. Ese punto, en ese punto su temperatura ahora debe ser para el caso del agua 100 grados Celsius. Y cuando te hablo de 100, tú ya sabes a qué temperatura estamos para el caso del agua. Entonces, en esta situación, la temperatura nuevamente no cambia, es constante esa temperatura y en este lugar se va a dar el proceso de transformación del agua hacia el vapor. Y en ese proceso de transformación le vamos a llamar vaporización. ¿Qué debe ocurrir aquí? Todo el agua se debe estar poco a poco pasando a la fase de gas. Y como va a pasar poco a poco a la fase de gas, aquí también tenemos un calor latente. Pero no es igual que en el caso anterior. En el caso anterior era solamente para la fusión. Aquí tenemos un calor latente, pero para la vaporización. Así que aquí vamos a colocar la misma fórmula y también le vamos a llamar aquí calor latente. Pero ya sabes que el valor de L puede cambiar. Para la fusión tiene un valor y para la vaporización tiene otro valor. Y si te preguntas ahí, dices, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cómo yo podría calcular el calor entonces en la fusión, en la vaporización y en los otros casos cuando es sólido? Porque estamos aumentando la temperatura y cómo podemos aplicar ahí. ¿Qué fórmula debemos aplicar? Ahora te respondo esa pregunta. Muy bien, y hasta aquí ya sabemos que en este proceso de fusión hay un calor latente. La fórmula que nosotros vamos a aplicar debe ser esta. El calor latente, el calor necesario es la masa multiplicado por el calor latente. Por favor, no te olvides esta fórmula que lo vamos a utilizar para los cálculos de la energía. Entonces, esta fórmula es muy importante. Siguiente, pero esto solamente es cuando hay un cambio de fase. ¿Qué pasa si nosotros estamos en una sola fase, en la fase sólida, y queremos aumentar nuestra temperatura? ¿Qué fórmula debo utilizar para encontrar el calor? O cuando estoy en la fase líquida y debo aumentar mi temperatura, quiero aumentar mi temperatura, ¿qué fórmula debo utilizar? Y aquí está. Esto ya lo hemos hablado en casos anteriores y en este lugar debemos aplicar la fórmula del CAT o esta fórmula que también lo tienes en el cuadernillo, que es el calor, pero este calor es la capacidad térmica multiplicado por el cambio de temperatura o la masa, capacidad calorífica específica por cambio de temperatura. Pero recuerda de que esta fórmula solamente funciona cuando está en una sola fase. Y ahora, en este otro caso, veamos. Y en el caso que sea líquido, en el caso que sea líquido, en el caso que sea líquido, estas fórmulas también deben funcionar. Aquí podemos colocar esta fórmula también para el caso que es líquido o solamente gaseoso, solamente en esos casos. Muy bien, ahora sí, luego de haber hecho un recuento de
todo lo que necesitamos en esta parte, contestemos la pregunta. El calor latente es la energía requerida para cambiar la fase de 1 kilogramo de una sustancia a temperatura constante. Siempre esto. La clave debe ser la D. Ahora sí, la respuesta era bastante sencilla, pero he podido expandir tus conocimientos y también hacerte recordar lo que te habías olvidado, porque en el siguiente problema lo vas a necesitar. En este problema nos dice así. Una masa de hielo a una temperatura de -5 °C se transforma en agua a una temperatura de 50 °C. Muy bien, aquí hay una transformación de hielo que se encontraba a esta temperatura, se debe ir hasta agua. El calor específico del hielo vale CDI, el calor específico del agua vale CB y el calor latente específico de la fusión del hielo vale L. ¿Qué expresión proporciona la energía necesaria para que tenga lugar esta transformación? Paso número 1, debes hacer un dibujo y si lo puedes hacer mentalmente sería muy bueno. Así que voy a agarrar y dibujar aquí mi termómetro viendo lo que va a ocurrir en todo este proceso. Entonces, por aquí tengo mi temperatura, mi termómetro, y voy a considerar aquí el primer estado. Tengo a un cubo de hielo. Este cubo de hielo, según el dato inicial, este cubito de hielo se encuentra a una temperatura de -5 °C, por aquí. Y ahora nos dice, queremos transformar este cubo de hielo, cuya masa, la masa del hielo vale m, también su calor específico del hielo vale CDI. Estos son los datos que nosotros tenemos con su temperatura inicial, pero queremos que este cubo de hielo se transforme en agua. Y voy a colocar por aquí ese líquido. Entonces aquí tengo un recipiente, lo he colocado esto en el fuego, así que gracias a eso se ha ido derritiendo y ahora tenemos solamente agua. ¿Pero cuánto de agua? Oh, naturalmente, si el hielo valía m su masa, el agua también debe ser m. Sin embargo, el calor específico del hielo es CDI y el calor específico del agua es CW. Entonces aquí tenemos C con W. La temperatura, la temperatura vale 50 °C. Muy bien, entonces simplemente necesitamos hallar cuánta energía he tenido que gastar para poder pasar desde -5 hasta 50. Pero recuerda de que esto es hielo y el hielo no puede pasar directamente al agua. Debe haber aquí una barrera. Una barrera y esa barrera debe ser en 0 grados. Y lo voy a dibujar así. Una barrera donde ese hielo va a tener que transformarse. Lo voy a colocar así de ancho porque quiero que comprendas de que aquí en esta barrera la temperatura debe ser constante. Así que esa temperatura va a ser 0 grados. 0 °C, donde el hielo tiene que pasar poco a poco e irse transformando y transformando en líquido. Así que tenemos aquí el primer calor que necesitamos, la primera energía. La primera energía será para que él pueda aumentar su temperatura desde -5 hasta 0. Esto sería su primera energía. Así que nosotros vamos a colocar aquí. Cuando vamos a incrementar la temperatura, cuando cuerpo incrementa su temperatura, lo que ha sucedido es de que este cuerpo ha recibido energía, una energía calorífica que lo vamos a simbolizar con Q. ¿Cuánto vale este Q? Simplemente debe ser la masa, el calor específico del hielo por el cambio de temperatura que ha sufrido. Eso debe ser nuestra fórmula. Así que nosotros vamos a llamarle a este calor 1 y ese calor 1 debe ser masa M, calor específico, CDI, cambio de temperatura. Cambio de temperatura es temperatura final menos temperatura de inicio. Eso sería 0 menos -5. Así que esto nos debe salir de que el calor 1 es masa, CDI, todo eso por 5. Bien, esto en otras palabras, unas palabras más sencillas, sería 5 veces la masa por CDI. Ahora sí, con eso pasamos a la siguiente parte.
Luego de que el hielo ya se encuentra aquí en esta frontera, ahora tiene que pasar la frontera. Y para que él pueda pasar esta frontera, tiene que liberar otro calor. Para que pueda pasar a este otro lado, tiene que liberar otro calor y ese calor le vamos a llamar calor 2. Es un calor que lo necesitamos para transformarlo de hielo a agua. Y eso es la masa por el L, por el calor específico, pero de fusión porque lo vamos a derretir. Así que ya tenemos este calor 2. Y finalmente tenemos el calor desde que él ahora es agua y va incrementando su temperatura hasta llegar a 50. ¿Cuánto valdría ese calor? Muy bien, ese calor sería lo siguiente. Este calor, para pasar desde 0 grados hasta 50, le vamos a llamar calor 3 y esto sería la masa de toda esa agua multiplicado por su calor específico que sería C de W por el cambio de temperatura. Temperatura final menos temperatura de inicio. Y eso sería 50 menos 0. Así que este calor 3 debe ser igual. 50 menos 0 es 50. Lo pasamos aquí adelante. Sería 50 veces m C de W. Y listo. Con eso ya sabemos toda la energía necesaria. La energía Q1 es la primera energía, la 2, Q2 sería la segunda energía y la tercera energía sería la Q3. Así que lo que nosotros vamos a hacer es sumar todas estas energías y así tener lo que nos están pidiendo. La energía total sería esto. La energía total sería Q total o la energía total debe ser igual a la energía 1 que sería 5 veces MCI más la energía de Q2, que sería M por L, más la energía Q3, que sería 50 MCW. Esto sería toda la energía total. Ahora sí, comparemos con nuestras alternativas. Y en este caso tendríamos 5 MCDI más 50 MCW más M por L. La alternativa sería la C. Bien, en este problema nos dice lo siguiente. Una bicicleta de masa M alcanza el reposo desde la rapidez B usando el freno trasero. El freno tiene un calor específico C y una masa M. La mitad de la energía cinética es absorbida por el freno. ¿Cuál es el cambio de la temperatura en el freno? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es dibujar. Vamos a dibujar qué es lo que está sucediendo y encontrar las condiciones que debe estar también dándose en este problema. Entonces, nos dicen así. Tenemos aquí, vamos a decir, la masa de la bicicleta vale m. Vamos a colocar aquí m. Y además, esta persona con toda la bicicleta viajan con una velocidad v. Así que aquí, en este momento, tenemos una energía cinética. Si nosotros queremos calcularlo, la energía cinética, simplemente hacemos esto. Energía cinética es igual a un medio de la masa m por b al cuadrado. Pero luego nos dice de que este ciclista comienza a frenar, a frenar, a frenar hasta que se detiene. Y cuando se detiene, su velocidad debe ser 0 metros por segundo. Así que no tenemos energía cinética. Y aquí podemos decir algo, que si él tenía energía cinética y luego ahora ya no tiene energía cinética, se está produciendo aquí un trabajo. Hay alguien que está produciendo aquí un trabajo porque hay una pérdida de la energía cinética. Y lo que nos dicen es que el freno, él está utilizando el freno para ir perdiendo esa energía cinética hasta llegar a un momento donde no lo va a tener. Así que aquí vamos a colocar la energía cinética debe ser igual a un medio de mv cuadrado. Entonces esto sería nuestra energía cinética de inicio, pero luego de eso él ha perdido y aquí su energía cinética vale cero. Y con esto nosotros vamos a ver que hay alguien que le está quitando su energía cinética. Ese alguien no es el freno completamente porque ahí nos dan una condición. Nos dicen así.
El freno tiene un calor específico C y una masa M. Bien, la mitad de la energía cinética es absorbido por el freno. Entonces, aquí debe haber un freno cuando tú ya sabes que has montado bicicleta, tienes por aquí un freno y ese freno, que es una pequeña masita, va a comenzar a hacer fricción con la rueda. Y aquí existe una condición. La condición es esta. Y a partir de esto vamos a resolver todo. Que nos dice que la energía cinética, la mitad de la energía cinética es absorbido por el freno. Así que la mitad de esa energía cinética, esta de aquí, de esta energía, su mitad. Entonces decimos que la energía cinética, pero su mitad de esa energía cinética es absorbido por el freno. Entonces podemos decir de que esto sería la energía del freno. Muy bien, esta es la condición que nosotros vamos a tener. Y lo que nos piden es cuál es el cambio de temperatura del freno. Veamos entonces. Entonces, ahora sí, veamos. Si nosotros tenemos aquí una llanta y aquí están los frenos, recuerda de que cuando vamos a aplastar los frenos manuales aquí con nuestra manito, lo que va a ocurrir es que él va a comenzar a aplastar el metal. Y al momento de aplastar el metal, aquí hay una liberación de energía. Esa energía le vamos a llamar el calor. Esa transición de energía va a producir un aumento de temperatura del freno. Entonces, ¿cómo calculamos esa energía del freno? La energía del freno, vamos a decir de que se convierte completamente en calor y este calor lo podemos encontrar como el freno no se va a pasar de una fase a otra fase, esto podemos decir de que va a estar siempre sólido, entonces sería la masa, calor específico por el cambio de temperatura. Esto sería la transferencia de energía que hay desde la rueda hacia ese pequeño freno. Y así nosotros ya sabemos entonces cómo calcular la energía de ese freno. Ahora nos queda simplemente reemplazar. Vamos a reemplazar aquí. Decimos esto, la condición. Esto sería un medio de la energía cinética, pero la energía cinética vale un medio de la masa por b elevado al cuadrado. Y esto es igual a la energía del freno. Esa energía del freno es la masa del freno por el calor específico del freno, que vale C según el problema. Esto de aquí, el calor específico de ese freno, vale C, una C minúscula, multiplicado por el cambio de temperatura. Y eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto vale ese cambio de temperatura? Así que vamos a multiplicar un medio por un medio. Esto sería un cuarto de mb al cuadrado es igual a m por c por ese cambio de temperatura. Si pasamos esto a dividir, tendríamos la siguiente expresión. Aquí sería mb al cuadrado y abajo 4 veces m por c. Y esto es el cambio de temperatura. Y si vamos a corroborar esta respuesta con lo que nosotros tenemos de nuestras alternativas, la clave, ¿sí? La clave debe ser m por b, 4 veces mb por c. Listo, mc. La alternativa sería la A. Pasamos ahora al siguiente problema. En este problema nos dicen lo siguiente. A ver, concentrémonos aquí. Se utiliza una bobina calefactora eléctrica de potencia P. Hablamos de un término muy importante llamado potencia, así que debo recordar qué es la potencia. Luego, para transferir energía térmica a un cuerpo de masa M. En un tiempo T, el cuerpo ve que su temperatura modificada en triángulo de teta, es decir, aumentó la temperatura en esta cantidad. ¿Cuál será la capacidad térmica? Entonces, capacidad térmica. Recuerda de que la capacidad térmica lo relacionamos con una C grande porque, bueno, esto de aquí también tiene su fórmula. Así que vamos a dibujar a qué se está refiriendo con esto. Y en esta parte tenemos a nuestra bobina calefactora. Estamos pasando corriente eléctrica a través de él y ahora esta bobina se ha calentado. Tiene una temperatura bastante alta. Y por aquí voy a dibujar a un cuerpo. Y al costado voy a dibujar a un cuerpo que va a recibir esa energía. Entonces aquí tenemos al cuerpo de masa M. Aquí voy a colocar entonces cuerpo de masa M.
Y esta bobina tiene una potencia. Le vamos a llamar la potencia P. ¿Qué significa P? ¿Qué es potencia? Entonces, para eso, nosotros primero debemos saber, potencia debe ser igual. Recordemos, es energía dividido entre tiempo. Eso es potencia. Energía dividido entre el tiempo que se demora en emitir esa energía. Entonces, potencia es energía entre tiempo. Potencia también puede ser trabajo entre tiempo. Y así ya sabemos lo que es potencia. Potencia es energía entre tiempo. Así que lo que nosotros podemos decir es que aquí se está liberando una energía y esa energía liberada debe llegar hacia este cuerpo, hacia el cuerpo de masa M. Y esa energía lo vamos a relacionar con el calor. Esa energía que se está transfiriendo de un cuerpo de mayor temperatura hacia otro cuerpo de menor temperatura, le vamos a llamar Q, calor. Entonces, podemos decir de que esta energía ahora para nosotros ya no va a ser simplemente cualquier energía, sino va a ser la energía calorífica o simplemente calor. Q. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, esa energía cuando está llegando al cuerpo, ese cuerpo va a sufrir un cambio de temperatura. Ese cambio de temperatura que está sufriendo lo vamos a indicar que vale un triángulo con T. Entonces lo que nos piden es cuánto vale la capacidad térmica de este cuerpo. La capacidad térmica de ese cuerpo lo vamos a darle el nombre de una C mayúscula. Así, capacidad térmica de ese cuerpo. Entonces, ya sabiendo todo eso, nosotros vamos a decir, primero comenzamos con lo siguiente, potencia. Potencia debe ser igual al calor dividido entre el tiempo. Así que como él ha estado liberando un cierto tiempo T, vamos a decir de que el calor entre el tiempo es igual a potencia. Pero nosotros podemos relacionar el calor que está ingresando en este cuerpo con su capacidad y con su cambio de temperatura. Y esto nos dice así, el calor que el cuerpo recibe, ese calor, este calor, lo podemos relacionar con esta fórmula, con el famoso CAT, capacidad calorífica por cambio de temperatura. En esta fórmula no aparece la masa, solamente aparece la capacidad que él tiene y el cambio de temperatura que se ha producido. Y con eso el problema ya se terminó, porque esto sería C por delta de t, pero delta de t es delta de teta, dividido entre t. Este t pasa a multiplicar, sería potencia por el tiempo, y ese cambio de temperatura pasa a dividir. Y así tenemos la capacidad térmica de ese cuerpo que está recibiendo esa energía. Así que la respuesta para este problema, si observamos rápidamente las claves, vamos a ver de que aquí sería la C. La respuesta sería en este caso la C. Y el último problema ya de este tema nos dice así. Un calentador eléctrico de 700 watts se utiliza para calentar 1 kilogramo de agua sin que haya pérdidas de energía. Palabra clave, no hay pérdidas de energía. Es decir, este calentador, toda la energía que emite lo tiene que consumir el agua. El calor específico del agua vale 4.2 kilojoules. Kilojoules, kilogramos, Kelvin. Todo está en Kelvin aquí, por favor, no te olvides. Kilojoules, kilogramo, Kelvin a la -1. ¿Cuánto tiempo tardará en calentarse el agua desde 25 hasta 95? Entonces, primero vamos a ver cómo funciona todo esto. Aquí tenemos a nuestro calentador, así que vamos a agarrar y vamos a colocar agua. Tenemos aquí en el interior de él, vamos a tener 1 kilogramo de agua. ¿Sí? Hay 1 kilogramo de agua y en la mitad tenemos ese calentador eléctrico. Así que vamos a colocar de agua, tenemos 1 kilogramo, colocar aquí, datos importantes, masa de agua, 1 kilogramo. Otro dato importante, y es que nuestro calentador
él va a liberar energía y esa energía que va a liberar hacia el agua va a elevar la temperatura. Temperatura de inicio del agua, 25 grados Celsius. Temperatura final del agua. Buscamos que su temperatura sea 95 grados Celsius. Eso quiere decir de que el agua que está aquí ha recibido energía. Esa energía lo ha recibido de este calentador, pero esa energía que le vamos a llamar calor, ese calor depende mucho de qué tan rápido él debe estar liberando esa energía. Así que el calentador también tiene otra característica importante y para el calentador le llamamos potencia. ¿Qué es la potencia? Según ya el problema anterior, hemos hablado de lo que es la potencia y la potencia está relacionado con la energía que libera y el tiempo. Entonces, potencia debe ser igual a la energía que libera, que le vamos a llamar calor, el calor que libera, dividido entre el tiempo que tarda en realizarlo. Ahora, esto sería nuestra fórmula que nosotros debemos tener de potencia. No olvides de que Q representa a la transferencia de energía del calentador hacia el agua. Ahora, de esta fórmula, tú puedes pasar el tiempo a multiplicar y así puedes tener lo que es el calor. Potencia por el tiempo debe ser igual a todo el calor. Esto sería nuestra fórmula número uno. Nuestra fórmula número 2 está relacionado al agua, solamente para el agua. Entonces, a ver aquí, vamos a ver, solamente para el agua y en el caso del agua, entonces, a ver, para el agua tenemos su masa, tenemos la temperatura inicial del agua y tenemos la temperatura final del agua, pero también tenemos su calor específico del agua. Aquí, por favor, el calor específico del agua que vale 4.2 kilojoules. Condición, condición del problema, no hay pérdidas de energía. Entonces, aquí, luego de haber analizado en nuestro paso número uno, nuestro paso número 2 se basa en hacer ya los cálculos. Paso número 2, condición. La condición es sencilla. Todo el calor liberado por el calentador, todo ese calor liberado por el calentador debe ser igual al calor absorbido por el agua o el calor ganado por el agua. Eso es la condición. Bien, con eso ya el problema está terminado. Entonces ya sabemos aquí que hay una condición que nosotros debemos aplicar. Calor liberado por el calentador. Todo el calor liberado por el calentador es la potencia por el tiempo. Así que aquí vamos a utilizar esa fórmula. Potencia. Nos dicen de que la potencia vale 700 watts. Esa es la potencia. Entonces nosotros vamos a colocar eso de 700 multiplicado por el tiempo. Y esto debe ser igual al calor ganado por el agua. Pero cuando el agua va a ir absorbiendo y absorbiendo calor, recuerda de que aquí el agua no va a cambiar de temperatura porque comienza con 25 y acaba con 95. Entonces no hay un cambio de fase, siempre va a estar en la fase líquida y no va a cambiar a una fase gaseosa ni mucho menos a una fase sólida. Así que aquí la fórmula para el calor debe ser maseta o masa, calor específico por el cambio de temperatura. Ahora sí. Entonces, reemplacemos todos los datos. Esto sería 700 por T. Esto debe ser igual a la masa que vale 1 kilogramo. La capacidad calorífica específica o el calor específico del agua, 4.2 kilojoules. O también podríamos decir 4200 joules kilogramo a la -1, Kelvin a la -1. Así que la temperatura, para poder eliminar los kelvins, debe estar la temperatura también en Kelvin. Y ahora, en uno de nuestros videos anteriores, habíamos indicado aquí lo siguiente, que todo cambio de temperatura en Celsius es igual a todo cambio de temperatura en Kelvin. Así que si tú vas a hallar el cambio de temperatura en Celsius, es lo mismo de estar hallando
en Kelvin. Así que lo que nosotros debemos hacer es simplemente restar temperatura final menos temperatura de inicio. Esa temperatura final, 95 menos 25, te sale 70. 70 es, o 70 Kelvin, sería el cambio de temperatura. Y ahora sí, con todo esto podemos eliminar ciertas unidades, como por ejemplo kilogramo con kilogramo se van, Kelvin con Kelvin se van, y ahora nos queda dividir. Pero antes de dividir, sabemos de que esto vale 700 T, es igual a 4200 por 70. Ahora, con eso nosotros vamos a dividir. Dividamos entonces esto todavía, un 0 con un 0, un 0 con un 0, se va un 7 con un 7 y nos queda que T debe ser igual a 420, pero el tiempo siempre debe estar en segundos, así que eso debe ser 420 segundos. Y si ese tiempo lo queremos pasar a minutos, simplemente lo dividimos entre 60. 420 entre 60 sería entre 60 y esto nos sale en minutos. Y ese tiempo nos debe salir 7 minutos. En 7 minutos, nuestro calentador le ha entregado energía a este kilogramo de agua y él ha podido subir de una temperatura de 25 hasta 95. Así que la respuesta para este problema debe ser la C. Que tengan un buen día, chicos. No se olviden de enviarme sus preguntas y si tienen algunas dudas más, por favor, compártemelo para yo poderlo resolver.